Hola, mi nombre es José Manuel Pérez y soy profesor en formación profesional. En este breve curso de electricidad básica, hoy vamos a ver la conexión serie y paralelo. Esta breve presentación está diseñada para un nivel 3 o 4 de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación. Esto en España es una formación profesional básica o un ciclo formativo de grado medio. También se puede utilizar para tecnología de niveles de secundaria. Previamente, el alumnado debe haber trabajado los conceptos básicos de electricidad: resistencia, tensión, corriente y la propia ley de Ohm. El objetivo es representar el concepto de serie y paralelo, para que lleguen a reconocer la forma de conectar los elementos de un circuito, sin entrar en los cálculos que deben ser objeto de una sesión posterior de trabajo. Como hemos dicho, posteriormente se trabajará el reconocimiento de la conexión serie y paralelo en distintos circuitos básicos de electricidad. Vamos a ello. Elementos básicos. Bueno, como elementos básicos aquí tenemos la resistencia, una pila y un interruptor. Como vemos, todos tienen dos extremos, el extremo que hemos llamado A y el extremo que hemos llamado B, de la resistencia, de la pila y del interruptor. Estos extremos permiten conectarlos en serie o en paralelo. Vamos con la conexión en serie. En la conexión en serie la intensidad es común, es decir, para que dos elementos estén en serie, la intensidad que circula por uno tiene que recorrer forzosamente el otro. Aquí tenemos un circuito, el circuito más sencillo que puede existir, que es una pila, un interruptor y una resistencia. Como vemos, la intensidad que circula por uno de los elementos circula por el otro, no tiene ninguna otra alternativa. Si este punto fueran los electrones, pues los electrones que salen de la pila no tienen más alternativa que pasar por el interruptor y a su vez no tienen más alternativa que pasar por la resistencia, volviendo de nuevo a la pila y siendo gracias a la fuerza electromotriz que produce esta pila que vuelven a subir y vuelven a hacer el circuito. Recordemos, los tres elementos están en serie debido a que la intensidad que circula por la pila no tiene más alternativa que circular por el interruptor y esta a su vez por la resistencia. Es decir, los electrones que vienen por este camino, cuando llegan aquí no hay ningún otro camino que recorrer y tienen que seguir forzosamente por la resistencia. Eso es lo que nos va a asegurar que el circuito está en serie. Veamos una conexión en serie con dos elementos. Tenemos la resistencia 1 y la resistencia 2 que están en serie. Debido a que la corriente circula por la 1, forzosamente tiene que pasar por la 2, al no haber ninguna alternativa. Vamos a ver. La corriente que venga por A, que entre por A, atraviesa la resistencia y cuando llega a B no le queda ningún otro camino, no hay ningún camino para la derecha, sino que tiene que ir forzosamente por aquí y pasar la misma cantidad de corriente por la R2. Igualmente ocurre con la pila e igualmente ocurre con el interruptor. Como vemos, es un circuito cerrado y solamente tiene un recorrido. Por tanto, los cuatro elementos están en serie. La tensión que presentan las resistencias, o la caída de tensión que presentan las resistencias, VR1 y VR2, es igual a, su suma es igual a la tensión que da la pila, puesto que el interruptor suponemos que no crea ninguna caída de tensión. Por tanto, los voltios que pongo aquí tienen que ser igual a la suma de los voltios que se pierden aquí en la R2 y los voltios que se pierden en la R1. Vamos con la conexión en paralelo. Para que dos elementos estén conectados en paralelo, sus extremos deben estar conectados 2 a 2. Es decir, este extremo A, por ejemplo, está conectado con este extremo A y además este extremo B tiene que estar conectado con ese extremo B. No importa que este cable vaya para acá, o que este cable vaya para acá, o que aquí saliera otro cable que fuera a otro sitio. Si se dan estas dos condiciones, que este extremo, B con el B, y el A con el A, están en paralelo. Si solo es uno de ellos, no podemos afirmarlo. Pero si son los dos, el A con el A, y repito, el B con el B, entonces, cuando se den esas dos condiciones, está en paralelo. Como vemos, hay una corriente que sale de la pila, pasa por el interruptor, que llamaremos intensidad total, pero ¿qué ocurre? Cuando llega aquí, hay un camino y por aquí se irá una parte de la corriente, que será la intensidad de la resistencia 1, que dependerá del valor de la resistencia 1,
y otra corriente que sigue por aquí y pasa por la resistencia 2, que llamaremos intensidad de la resistencia 2. Luego vuelven por aquí, aquí se vuelven a juntar y ya vuelve a pasar por aquí la intensidad total. Esa intensidad total es la suma de la intensidad de la resistencia 1 más la intensidad de la resistencia 2. Es decir, todos los electrones que vienen por aquí, una parte viene por este camino y otra parte viene por este camino. Luego se vuelven a juntar y vuelven a ser todos otra vez la misma cantidad. Por tanto, la intensidad total es igual a IR1 más IR2. En este caso, la caída de tensión que presenta una de las resistencias, por ejemplo la R2, es exactamente igual a la caída de tensión que presenta la otra resistencia, la R1. Y esa a su vez es la tensión que pone la pila, puesto que suponemos que el interruptor no deja caer ninguna caída de tensión. Repasemos. En serie solo hay un camino. Estas dos resistencias están en serie, aunque no sepamos dónde van estos dos cables. Estas dos están en serie porque la corriente que pasa por R1 no le queda más alternativa que pasar por R2. Y las resistencias en paralelo, su característica es que sus extremos deben estar unidos 2 a 2. Este extremo está unido y además este extremo está unido. Aunque este cable vaya a otro sitio y este cable vaya a otro sitio y hubiera aquí más cables que fueran a más sitios, no importa. Si este extremo está unido y este extremo está unido, las resistencias están en paralelo y la tensión es idéntica. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Podéis hacer esta presentación en esa dirección y bueno, podéis compartir esta presentación bajo la licencia de citar y compartir igual. Seguimos en contacto en el correo electrónico josedeelectricidad@gmail y en Twitter en soyjmp. Un saludo, gracias.